Las 6:15 de la tarde daremos inicio al presente webinar denominado La reactivación de la inversión en infraestructura pública y su impacto en el sector salud, que está siendo organizado por Peruvian Regulatory Law. PRL es un grupo académico conformado por estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho del UPC, cuya finalidad es promover y difundir la investigación en derecho administrativo y sus variantes sectoriales. Para este webinar contamos con la participación de la doctora Cita Aguilera, del doctor Juan Carlos Medina y de la doctora Milosca Madrid como panelistas. Al respecto, en primer lugar, tenemos de que la doctora Cita Aguilera nos va a hablar acerca del tema de la obra pública y su impacto en el sector salud. La doctora Cita es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Administración y Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid y estudios de maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la Universidad de Piura. Autora de diversos artículos jurídicos relacionados a Derecho Administrativo y Contratación Pública, así como coautora del libro Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal de la colección Lo Esencial del Derecho. Ella se desempeña como socia del área regulatoria del estudio Checopar, asociado a Baker McKenzie International. Es especialista en contratación pública, derecho de la construcción y arbitraje. También tenemos al doctor Juan Carlos Medina, que nos va a hablar acerca del tema mecanismos de los proyectos especiales de inversión pública. Doctor Juan Carlos es abogado de la Universidad de San Martín de Porres, especialista en contrataciones públicas y arbitraje. Cuenta con estudios de posgrado en asociaciones público-privadas, contrataciones del Estado y arbitraje. Cuenta también con experiencia en el sector privado y público en instituciones como el Proyecto Especial a cargo de los Juegos Panamericanos del 2019, el OCITRAN y el OCE. Además, integró el comité que elaboró la ley 30-22-5, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Autor de diversos artículos jurídicos vinculados a derecho administrativo y contratación pública, y actualmente es asociado del área regulatoria del estudio de Checopar, asociado a Baker McKenzie International. Finalmente, tenemos a la doctora Milosca Madrid, que nos va a hablar acerca del tema de las asociaciones público-privadas y la ejecución de infraestructura pública. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Administrativo. Realizó un diplomado de Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Valladolid y llevó el 11º curso de extensión universitaria del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, CITRAN. Cuenta con 7 años de experiencia de Derecho Público Administrativo, incluyendo áreas relacionadas a la contratación pública, asociaciones público-privadas, concesiones de la infraestructura y servicios públicos, y diversos temas de Derecho Administrativo General. Ella se desempeña como asociada del área regulatoria del estudio Checopar, asociada de Baker International, y es asistente de docencia en el curso de contratación de obra pública para abogados del programa de especialización ejecutiva de Derecho Corporativo de la Universidad de Salta. Bueno, respecto a la dinámica del presente webinar será el siguiente. Iniciaremos con el bloque de ponencias y al finalizar con ello vamos a ir al bloque de preguntas y respuestas, donde los participantes podrán formular sus preguntas a los expositores. Por favor, agradeceríamos que cada pregunta esté dirigida al abogado que desean que les pueda responder. Las preguntas podrán ser formuladas en la opción de preguntas y respuestas que figura en la parte inferior de su pantalla. Habiendo indicado ello, damos entonces pase a la doctora Cita Aguilera, quien iniciará el bloque de ponencias. Doctora Cita. Perdón, buenas tardes. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han anotado para escucharnos un ratito. Ofrecemos no demorarnos mucho. Gracias, David y Ana Paula, por la invitación. Gracias, ustedes son parte de este grupo de estudiantes Peruvian Regulatory Law de la UPC. Para nosotros es muy interesante poder compartir con ustedes el día de hoy algunos apuntes sobre el impacto de la obra pública, de los proyectos especiales y de las asociaciones público-privadas en la infraestructura de salud. Bien, yo voy a compartir rápidamente sobre el impacto de la obra pública. A ver, y quiero empezar hablando un poquito en dónde estamos, qué tenemos, cuál es nuestra brecha en infraestructura. Actualmente en el Perú hay 8.273 establecimientos de salud. 8.273 establecimientos de salud.
de los cuales solamente 364 hospitales a nivel nacional tienen la capacidad y los servicios médicos completos. Léase, son hospitales de un nivel 3, que tienen todos los servicios más especializados, como por ejemplo para atender las emergencias más complejas. Y estos 364 hospitales representan solamente el 4.4% de la estructura hospitalaria a nivel nacional. Es decir, solamente el 4.4% de los hospitales que hay a nivel nacional se encuentran con una capacidad instalada a nivel de servicios, a nivel de equipos, a nivel de médicos, suficiente como para poder atender los requerimientos más complejos a nivel de salud. Existe una brecha de infraestructura en el Perú, que está debidamente identificada, debidamente mapeada. Existe un plan nacional de inversión en infraestructura que tiene otros rubros como saneamiento, transportes, educación, pero también tiene identificada cuál es la necesidad de infraestructura hospitalaria para los próximos 5 años. Y en esa identificación justamente se ha establecido que se requiere contar o construir 60 hospitales como mínimo cada año durante los próximos 5 años para poder atender esta brecha de infraestructura. Es decir, hay un reto muy grande en lo que respecta a poder completar, poder obtener esta infraestructura. Lo hemos notado más ahora con esta pandemia, ¿no? La constante diaria en las noticias es que hay muchos pacientes que necesitan ser ingresados a los hospitales y no los aceptan porque no hay camas, ¿no? No los aceptan porque no hay camas. Y es que se necesitan 30.000 camas más de las que ya se tienen. Se tienen solo 50.000. Se necesitan 30.000 camas más. No estoy hablando de camas de cuidados intensivos, ¿no? Estamos hablando simplemente de camas para efectos hospitalarios. Entonces la brecha, que además no solamente parte de un tema de contar con hospitales como estructuras, sino hay brecha, esta brecha se compone de falta de equipos, de falta de profesional médico, de falta de medicamentos. El reto es muy grande. Y justamente como se tiene identificado en este Plan Nacional de Inversión de Infraestructura, que es necesario atender esta brecha, ya se han iniciado esfuerzos importantes. Los más sonados ahora, poco, que es sobre lo cual voy a comentar, son la implementación de infraestructura para hospitales a través de los contratos de Estado a Estado. Es decir, el Perú ha celebrado acuerdos con otros países para que le brinden asistencia técnica al país, al Perú, y se puedan ejecutar estos proyectos de infraestructura hospitalaria. El contrato gobierno-gobierno o de Estado-Estado, cualquiera de las dos denominaciones es la misma, suscrito ahora poco es el de Perú con Francia, con la República de Francia. Se suscribió la semana pasada, el sábado, y básicamente tiene por objeto justamente que Francia le brinde asistencia técnica al Perú durante la ejecución de 2 proyectos de infraestructura hospitalaria, consistentes en el mejoramiento y la ampliación de la capacidad resolutiva de los hospitales Sergio Bernales acá en Lima y del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Además, también seguramente han visto en las noticias, la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, que es una entidad pública del Estado peruano, ha suscrito recientemente un acuerdo de Estado a Estado, un contrato de Estado a Estado con Reino Unido, y básicamente aquí sí la inversión es mucho mayor, son 7.000 millones de soles los que se involucran en ese proyecto, y de esos 7.000 millones hay un importe de 1.500 millones que se pretenden gastar, se pretenden utilizar en el segundo semestre del año 2020 y 2021, el primer semestre más o menos. Hay 15 hospitales que comprende este acuerdo gobierno-gobierno. Es decir, a través de esta asistencia técnica se buscará
que se construyan 15 hospitales en 5 regiones del país. Para junio del 2021 se pretende tener 8 hospitales construidos ya en Piura, en Ancash y en Lambayeque, y para junio del año 2022 se pretenden tener construidos 7 hospitales más, y allí está La Libertad y está Lima. La meta es bien ambiciosa, porque los plazos son sumamente cortos, pero como van a poder seguramente más adelante comentar con Juan Carlos Medina, estos proyectos de infraestructura se van a implementar a través de contratos colaborativos, a través de modelos de contratos internacionales que justamente privilegian la ejecución acelerada de los proyectos, y para eso le dan a los contratistas que van a ser seleccionados, van a ser empresas constructoras, que pueden ser peruanas, pueden ser extranjeras, van a ser seleccionadas a través de un proceso de selección, les ofrecen bonos, básicamente son incentivos económicos, para terminar las obras en cortos plazos. Entonces, hay una urgente necesidad de contar con infraestructura ahora, en realidad desde hace 20 años, no es que ahora estamos mal en infraestructura, desde hace 20 años hay muy poca capacidad hospitalaria, ahora se ha hecho más notorio por el tema del COVID, y por eso se vienen implementando a través de estos modelos de contratación mecanismos más eficientes para poder construir estos hospitales. Entonces, eso es lo que se viene, eso es lo que el Perú apuesta, proyecta tener. Pero ¿cuál es nuestra situación actual a nivel de obra pública? A nivel de obra pública hay muchos hospitales que actualmente se encuentran en ejecución. Es decir, hay distintas entidades públicas, MINSA, PRONIS es la entidad que ve todo lo que es infraestructura de salud a nivel de sector público, tenemos de salud, tenemos las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, que han adjudicado contratos bajo la Ley de Contrataciones del Estado, y eran contratos para obras públicas, hospitales, que venían ejecutándose, ciertamente varios de ellos ya con atrasos, por las circunstancias de siempre, errores en el expediente técnico, por temas de saneamiento físico-legal, probablemente por demoras imputables al contratista también. Y cuando llegó el 16 de marzo y se dispuso la cuarentena, todas estas obras quedaron paralizadas. Y han estado así hasta más o menos cuando se ha dispuesto el inicio de la fase 1, que ha sido en el mes de mayo, donde se identificó que algunas obras públicas de sector salud, como los hospitales, si se encontraban en la en la etapa de excavación, o en la etapa de estructuras, o en la etapa de acabados, podían reactivarse, así se dispuso en el mes de mayo, y luego ya en el mes de junio entramos en la fase 2, donde se dispuso la reactivación de todo tipo de obras. Para eso, obviamente, los contratistas tuvieron que elaborar sus planes para prevenir el contagio de COVID durante la ejecución de las obras, una vez que estas se reiniciaran, y eso implica que el contratista va a tener que ejecutar su prestación, es decir, construir las obras, bajo formas distintas de aquellas con las que él pactó. Y eso obviamente tiene un impacto en plazo y tiene un impacto en precio. Y es por eso que el Poder Ejecutivo, conociendo que justamente las condiciones bajo las cuales ahora se tienen que ejecutar las obras que quedaron paralizadas en marzo son distintas a aquellas bajo las cuales se contrató, emitió un régimen normativo excepcional, conformado por el Decreto Legislativo 1486 y por la Directiva 005-2020 del OCE, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Con esta normativa, lo que se dispone es que se tiene que reconocer a los contratistas de obra el impacto en plazo y el impacto en precio de lo que significará que esas obras paralizadas a raíz de la cuarentena puedan reiniciar. Se busca con ese régimen normativo que esas obras paralizadas se reinicien y se le reconozca para poder concluir con las obras. Al contratista se le reconozca el impacto en plazo, es decir, la demora que se va a producir, porque ahora hay que
tener que construir contemplando los elementos de seguridad, las disposiciones sobre prevención de contagio. Disposiciones que parten por el hecho de que ahora no puedes trabajar con la misma cantidad de personas en un espacio físico, disposiciones que pasan porque este personal tenga equipos de protección personal distintos a los que ocurrían en cualquier obra, disposiciones que pasan porque todos los días estos trabajadores tengan que pasar por un control de temperatura y control de algunos signos médicos, charlas de capacitación, de que no puedan entrar, no puedan almorzar, no puedan salir al mismo momento, tienen que establecerse escalas distintas, y en sí, disposiciones que reconocen al contratista qué significa ejecutar una obra a ritmo lento, debido justamente a la implementación de estas normas sanitarias. Este marco normativo supone que el contratista presente a la entidad una solicitud de ampliación excepcional de plazo, con los respectivos costos, y que la entidad se pronuncie sobre esa solicitud. Ya los plazos han corrido, los contratistas ya se les venció el plazo para presentar esta solicitud, me parece que se les venció el plazo el 20 de junio, las entidades tienen 15 días calendarios para poder dar respuesta a esa solicitud, ese plazo ya debe estar venciéndose en estos días, si no venció ya, y lamentablemente, desde la experiencia que yo he podido recibir, es que en la gran mayoría de los casos, las entidades están negando, a algunas están declarando improcedente el pedido del contratista porque consideran, y desde mi opinión consideran mal, porque no están aplicando lo que dice la directiva 005 del OCE, que si el contratista estuvo atrasado y resulta, es decir, que debió haber acabado la obra antes del 16 de marzo y no la terminó, el hecho que ahora tenga que ejecutarla bajo normas COVID es problema del contratista. Así que no le están reconociendo nada, a pesar que la directiva dice que sí hay que reconocer. Otras entidades del Estado están haciendo cálculos sobre cuáles van a ser los rendimientos reales, en su opinión, no coinciden con los contratistas respecto a los rendimientos, y les están dando menos plazo y les están reconociendo menos costos. De acuerdo con la directiva, ahí hay una controversia que habrá que llevarla a Junta de Resolución de Disputas, que es un mecanismo de solución de controversias, o habrá que llevarla a arbitraje. El problema es que hasta que las juntas, los contratos que tienen Junta de Resolución de Disputas, perfecto, probablemente van a poder llevar a la Junta este tema rápidamente, pero los contratos que no tienen Junta de Resolución de Disputas, que son la gran mayoría de ellos, van a tener que transitar al arbitraje, y el arbitraje dura una vida, va a durar más de lo que falte para ejecutar obras. Entonces vamos a tener obras que no van a poder ser reiniciadas probablemente, o si son reiniciadas vamos a tener obras que no van a poder avanzar porque el contratista no va a tener el financiamiento que el decreto legislativo y la directiva quería que tengan. Entonces nos estamos, como país, encaminando a una suerte de lentitud en el avance de obras públicas que ya estuvieron paralizadas, y que hay un marco normativo que permite dinamizar esas obras públicas, pero lamentablemente hay controversias sobre cómo se están haciendo los cálculos de los rendimientos, de las duraciones, de las secuencias constructivas, y hoy por hoy hay varios contratistas que se ven en la dificultad de ejecutar esos saldos de obra con la rapidez que se necesita. Entonces, me preocupa mucho lo que se viene. Lo que se viene son controversias, más controversias de las que ya hay en obra pública, y lamentablemente yo dificulto que estén los tribunales arbitrales, que son la mayoría de contratos, como dije hace un momento, tienen este mecanismo de solución de controversias, estén preparados para resolver estas controversias a tiempo. Yo con eso quisiera terminar, no llevé muy en cuenta el tiempo, ojalá no me haya pasado mucho, son los comentarios que tenía para ustedes hoy. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctora. Entonces, ahora sí pasamos con la intervención del doctor Juan Carlos Medina, quien nos va a hablar acerca del mecanismo de los proyectos especiales de la inversión pública. Doctor Medina. Muchas gracias, David. Gracias, Cita, por tu exposición y por la introducción que hiciste. Un poco en línea con lo que conversaba Cita, recogiendo la experiencia que hemos tenido en los contratos de gobierno a gobierno previos,
y en especial en el de los Juegos Panamericanos, en donde se brindó asesoría en gestión a la Oficina de Gestión de Proyectos para ejecutar justamente toda el megaproyecto que implicaba los Juegos Panamericanos, así como las recomendaciones previstas en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. El Estado peruano ha impulsado la creación de los proyectos especiales de inversión pública, los cuales a su vez van a ejecutar un nuevo modelo de ejecución de inversiones. Este modelo de ejecución de inversiones recoge las principales herramientas utilizadas en estos contratos de gobierno a gobierno o en estas experiencias previas, que además se basan en las mejores prácticas internacionales de gestión de proyectos, pero ya llevándolos a cabo mediante un mecanismo bajo norma nacional, porque recordemos que los contratos de gobierno a gobierno están exentos de la aplicación de la normativa de contratación del Estado y se rigen por estándares internacionales y por las propias normas que se establezcan en dichos contratos. En cambio, lo que ha establecido ahora el gobierno peruano es un mecanismo especial que se va a llevar a cabo bajo normativa nacional. En ese contexto, mediante decreto de urgencia 021-2020, que se aprobó a inicios de año, se crearon los proyectos especiales de inversión pública y durante el estado de emergencia se reglamentaron a través del Decreto Supremo 119-2020. ¿En qué consisten estos proyectos especiales de inversión pública o PIPs? Son una estructura organizativa que se crea conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que tienen por objeto la ejecución de proyectos de inversión pública viables, ya sea a través de un PIP, un programa de inversiones o una cartera de inversiones que a su vez puede ser sectorial o multisectorial. Estos proyectos especiales de inversión pública tienen un carácter temporal porque una vez que se concluye la ejecución de los proyectos de inversión pública, se cierra el proyecto y los activos o los resultados de la ejecución de estos proyectos de inversión pública son transferidos a una entidad del Estado que se encargará ya del funcionamiento de esta nueva infraestructura, por ejemplo. Sin perjuicio de que se puede establecer que el proyecto especial de inversión pública mantenga su vigencia por un tiempo adicional para que acompañe en la gestión y en el funcionamiento de esta nueva infraestructura. A la vez, lo que establece el Decreto de Urgencia 021-2020 es que se tiene que crear una unidad ejecutora especial que será el brazo operativo para lograr los fines del proyecto especial de inversión pública. En líneas generales, para incorporar ya sea un PIP o una cartera de inversiones a un proyecto especial de inversión pública, se establece que esta tiene que tener alta complejidad y tiene que generar eficiencias tanto en tiempo como en costo mediante la aplicación del modelo de ejecución de inversión pública. Esta alta complejidad está dada ya sea porque no se tienen muy claras las variables de costo o de tiempo del proyecto, o no se puede dimensionar correctamente cuál es el alcance o cuáles van a ser los costos del proyecto, o este proyecto tiene una alta complejidad en cuanto a su envergadura, en cuanto a sus costos, o no se pueden determinar correctamente cuáles son las soluciones que se requieren para lograr la finalidad del proyecto de inversión pública. A la vez, se establece que ya sea el PIP o la cartera tienen que tener un monto mínimo de 350.000 UIT para que puedan ser incorporados a un proyecto especial de inversión pública. También, como se busca hacer una gestión eficiente de este tipo de proyectos, se establece que ya debe haberse liberado el lugar donde se va a ejecutar el proyecto de interferencias, los predios tienen que estar saneados, no deben haber controversias, sino deben haber arbitrajes en curso sobre la ejecución de este tipo de proyectos. Lo que se busca es tener proyectos totalmente limpios, libres, que sean viables y que puedan ser ejecutados con la mayor celeridad y eficiencia. Como les comentaba, los proyectos especiales de inversión pública, y en especial el modelo que estos aplican, recoge herramientas importantes que se utilizaron en experiencias previas y también que se basan en la mejor experiencia internacional. Entre estas herramientas se encuentra el BIM, que es una herramienta, un mecanismo de modelación de información en donde todos los diferentes actores que intervienen en un proyecto, desde quien hace el diseño hasta quien ejecuta el proyecto, los ingenieros, la entidad, al modelo BIM le introducen toda la información que ellos tienen y que está a su cargo para que toda la información esté centralizada y se logre un modelo bastante
cercano a la realidad, bastante preciso, y que todos puedan tener la información accesible en todo momento, de tal manera que el proyecto se pueda ejecutar de la mejor manera, y este modelo se utiliza no solamente para la construcción, sino también para la ejecución de toda la vida del proyecto. Otra herramienta que se le ha dotado a los proyectos especiales de inversión pública es la ejecución de convenios de administración de recursos, con la particularidad de que en este caso se ha establecido que para la ejecución de estos convenios de administración de recursos no se tiene que aprobar una ley especial como establece actualmente la normativa para las demás entidades, sino que desde la sola creación del proyecto especial de inversión pública ya se encuentran autorizados para suscribir los convenios de administración de recursos a través del titular del pliego al cual está adscrito este PIP o a través del propio director ejecutivo del PIP. Estos convenios de administración de recursos implican que el pliego al cual está adscrito el PIP transfiere recursos públicos a un organismo internacional para que éste se encargue de administrar de manera total procesos de contratación, es decir, desde la fase de actuaciones preparatorias hasta incluso la ejecución contractual y los pagos al contratista. De esta manera se puede advertir que estos convenios de administración de recursos son distintos de un solo convenio de encargo de procedimiento de selección porque abarcan la contratación pública de una manera integral. También se ha autorizado a los proyectos especiales de inversión pública a que utilicen contratos estándares de ingeniería. Estos contratos estándares internacional, como los contratos NEC, los contratos FIDIC, ENA y ACT, y todos los demás modelos, son contratos que están pensados para la correcta ejecución de las obras. No son contratos que tengan una redacción muy jurídica o enrevesada, o que tiendan a generar controversias o a complicarse respecto de la terminología jurídica de los mismos y cómo deben estar articuladas las obligaciones, sino más bien son contratos que tienen un lenguaje sencillo, pensado para la industria de la construcción y que sirvan como herramienta para gestionar la obra. Que en obra todas las partes que intervienen en la ejecución del contrato conozcan cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, responsabilidades y los riesgos que tienen que asumir. Son contratos que procuran ejecutar las obras de la manera más eficiente posible antes que centrarse en conflictos o en la política o la ideología de echar la culpa a otro y tratar de cubrirse. Entonces, mediante la aplicación de este tipo de modelos contractuales se busca que las inversiones públicas se ejecuten de manera más rápida, más eficiente y se priorice la gestión de la obra por encima de cualquier otra controversia o discusión jurídica. Estos contratos ya se vienen utilizando, como comentaba Cita, en los contratos de gobierno a gobierno. Tuvimos los contratos NEC en los Panamericanos, en el aeropuerto de Chincheros se van a utilizar los contratos FIDIC, e incluso ya han sido incorporados de alguna manera a nuestra norma nacional, porque en el artículo 212 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, ya se establece que para los contratos de diseño y construcción, el OCE podrá emitir una directiva en donde se establezca la posibilidad de utilizar modelos contractuales de uso estándar internacional. A la fecha no se emitió esta directiva, pero digamos que ya tenemos la puerta abierta para que incluso con la normativa de contratación del Estado podamos utilizar también este tipo de contratos. Por lo pronto, ya los PIP están autorizados para utilizar este tipo de modelos contractuales y cuando los utilicen, estos se ejecutarán al margen de la Ley de Contratación del Estado. No se utilizará la Ley de Contratación del Estado para la ejecución de estos contratos, ni para la resolución de las controversias, ni para la celebración de los mismos. También el decreto de urgencia 021 y su reglamento establece cuáles son los principales órganos que deben tener estos PIP, basados también nuevamente en las experiencias previas y en las estructuras que se utilizaron para la ejecución de proyectos de gran envergadura como los Panamericanos. Así tenemos que está el director ejecutivo, que es el titular de la unidad ejecutora y también del proyecto especial. También tenemos como actor interviniente a la Dirección General de Presupuesto de Planificación Multianual de Inversiones del MEF, que se encarga de emitir opiniones vinculantes sobre el funcionamiento del modelo. También autoriza la creación de los proyectos especiales de inversión pública y hace seguimiento al funcionamiento del modelo, porque la idea es que se vaya viendo cómo este modelo favorece para la ejecución eficiente de las inversiones públicas para que sea replicado a los demás niveles de gobierno en un futuro.
También se establece como un órgano principal del PIP el PMO o la OGP, que es la Oficina de Gestión de Proyectos. Esta oficina es el cerebro del Proyecto Especial de Inversión Pública, porque se encarga de hacer seguimiento a los riesgos, hacer seguimiento a los cronogramas, establecer las estrategias que se van a utilizar para una correcta gestión del proyecto, ve cuáles son las líneas rojas o los deadlines de todas las áreas que se involucran en el proyecto, de tal manera que logre que cada una realice sus actividades de manera articulada, y si una está demorándose, por ejemplo, de tal manera que impacte las actividades de la otra, será el PMO el encargado de establecer o proponer cuáles son las estrategias que se tienen que seguir para retomar el paso y lograr los objetivos del PIP. También esta oficina de gestión de proyectos propone el plan de ejecución del PIP, propone también la estrategia de procura, es decir, cómo se van a llevar las contrataciones, cuál va a ser la estrategia si se van a empaquetar, cuál va a ser el sistema de delivery que se va a utilizar en las obras, entre otros aspectos. Propone cuáles son los planes operativos del PIP que finalmente van a ser aprobados por las áreas correspondientes y por el director ejecutivo. Otra oficina que se ha creado es la Oficina de Infraestructura, que define cuál es el alcance y elabora los requerimientos de los procedimientos de contratación en los cuales se van a utilizar los contratos estandarizados, estos contratos estándar internacionales. Y también realiza la supervisión de los proyectos de inversión pública en cuanto a calidad. Se habla de una supervisión de calidad, no solamente el cumplimiento del contrato, no únicamente el cumplimiento de los plazos o de las normas, sino también de la calidad del proyecto. Se hace un énfasis en una gestión oportuna, pero también conforme a las calidades esperadas. También se establece la figura del equipo de asistencia técnica especializada en gestión de inversiones. Este equipo de asistencia técnica va a ser contratado, puede ser, por ejemplo, una empresa internacional con experiencia en gestión de proyectos y que va a brindar asistencia directamente al PMO, a la Oficina de Gestión de Proyectos. También va a elaborar el plan de ejecución del PIP, por ejemplo, que luego será acogido por el PMO y aprobado por la dirección. También propondrá e implementará la capacitación en sistemas y en herramientas tecnológicas. Es decir, se va a encargar de dar asesoría respecto a las prácticas internacionales y las mejores herramientas que se puedan utilizar para llevar a cabo el tipo de proyecto específico. Y específicamente va a dar asistencia a la oficina de PMO. Luego tenemos como otro órgano del PIP bastante particular y que se utilizó también en experiencias previas es la Junta de Cambios. Es un grupo conformado por los directores de las diferentes áreas del Proyecto Especial de Inversión Pública, entre los cuales están los que ya he mencionado anteriormente, y que ellos en conjunto van a adoptar las decisiones respecto de los cambios que se tengan que hacer tanto al modelo del PIP como al proyecto de inversión o a los proyectos de inversión que conforman la cartera de inversiones. Es decir, todos los directores en conjunto van a analizar los cambios que se tengan que hacer al proyecto y van a decidir si van o no van estos cambios y cuáles son aquellos cambios en qué medida se tienen que realizar estos cambios, si son congruentes y si son realmente necesarios, midiendo el impacto de los mismos, basándose en información que les provea tanto la Oficina de Infraestructura como el PMO. De esta manera tenemos una gestión centralizada de los cambios del alcance de los proyectos de inversión pública a cargo del PIP. Para la implementación del PIP propiamente, lo que se tiene que hacer es que el titular de la entidad, que tiene que ser del gobierno central, va a proponer la creación del PIP al MEF. Para ello debe acompañar una propuesta de MOP, una propuesta de creación del PIP sustentando su necesidad, la propuesta de creación de la unidad ejecutora y el sustento también de su necesidad, el informe de la oficina de presupuesto que establezca que efectivamente es viable la creación de este PIP, y la propuesta eterna de los directores ejecutivos que podrían encargarse del PIP y de la unidad ejecutora. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones debe emitir una opinión técnica respecto de la creación del PIP. Y por otro lado, la Dirección General de Presupuesto Público va a verificar si se cuenta con el presupuesto suficiente en la entidad para la creación del PIP y también emitirá un informe favorable.
Luego de ello, se emitirá una norma que creará el PIP, eligiendo en la misma cuál va a ser el titular del PIP, que será el director ejecutivo. Este director ejecutivo es elegido mediante un concurso en el cual participa Servir y que tiene que tener como características principales el conocimiento y la experiencia en la gestión de proyectos. Es decir, se busca que la cabeza del PIP tenga profesionalización en la gestión de proyectos, que no sea un ente meramente político, sino técnico, que de verdad tenga experiencia en la ejecución del tipo de proyecto específico y conozca cuáles son las herramientas para una mejor ejecución de proyectos. Como les comentaba, un equipo de acompañamiento que es básico para el PIP es este equipo de asistencia técnica para la ejecución de inversiones en el PMO. Para la contratación de este equipo de asistencia técnica se pueden utilizar dos mecanismos, ya sea a través de un contrato estándar internacional, mediante el cual se utilizará un procedimiento especial regulado por el reglamento del Decreto de Urgencia 021-2020, en el cual interviene la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, o también, si no se utiliza un contrato estándar internacional, se tendrá que utilizar el procedimiento previsto por el Decreto Supremo 288-2019, en el cual interviene la Dirección General de Abastecimiento y se realiza a través de un encargo al MEF. El MEF crea un comité de selección de 6 integrantes, en el cual se elige cuál va a ser la empresa que finalmente prestará esta asistencia técnica en gestión de inversiones, y para el cual ya existe una base estándar creada por el OCE. Entonces tenemos dos procedimientos distintos para contratar a este equipo de asistencia técnica en gestión de inversiones, y dependerá el uso de uno u otro procedimiento si se va a utilizar un contrato estándar internacional o no. Lo curioso de este tipo de procedimientos es que en uno interviene la Dirección de Gestión de Programación Multianual de Inversiones y en el otro interviene la Dirección General de Abastecimiento. Entonces tenemos dos direcciones generales distintas, con funciones distintas, que intervendrán dependiendo del tipo de contrato que se va a utilizar. También la normativa establece un procedimiento especial para contratar los ejecutores de las obras a través de contratos estandarizados. Este procedimiento es muy parecido al que se utilizó en Juegos Panamericanos. Tenemos una etapa previa en la cual se le va a requerir a los participantes que presenten sus estados financieros auditados de los últimos 3 años, requiriéndoles un monto mínimo de inversión, y a la vez que presenten un compromiso de integridad y confidencialidad en el cual deban acreditar que no han incurrido o no incurrirán en prácticas anticompetitivas o antiéticas o en delitos de colusión, en delitos de corrupción, entre otros, y que guardarán la confidencialidad debida. A los que pasen esta etapa previa, se les convocará una etapa de precalificación, en los cuales se les medirá sus experiencias, su capacidad financiera, entre otros aspectos, y se armará una lista corta. De esta lista corta, definida de acuerdo a la estrategia de contrataciones, se pasará a la siguiente etapa, que es la etapa de licitación, en donde se invitarán a las empresas que pasaron la etapa de precalificación, se les otorgarán las bases respectivas y se les evaluará conforme a los criterios de evaluación, y finalmente se suscribirá el contrato estándar internacional correspondiente. En estos procedimientos, quizás el aspecto más curioso es que el proyecto especial de inversión pública tiene que establecer su propia plataforma electrónica, mediante la cual se va a colgar la información, se van a colgar las ofertas o se va a evaluar. Pero a la par, también parte de las publicaciones se van a hacer en el SEACE. Entonces, finalmente vamos a tener 2 plataformas electrónicas en paralelo en las cuales se van a colgar distintas actuaciones. El objeto de tener esta plataforma integrada de información es que se permita la auditabilidad de los procedimientos especiales de contratación que prevé esta normativa de los proyectos especiales de inversión pública. Se prevé también la participación de la Contraloría General de la República, tanto en control previo como en control concurrente. Y el OCE puede supervisar que en estos procedimientos especiales, que si bien no se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado, sí se respeten los principios básicos que rigen toda contratación pública. También se ha previsto un mecanismo de solución de controversias en los procedimientos especiales de selección que les he mencionado,
el cual consiste en que si se superan los umbrales previstos en los tratados de libre comercio, el proveedor podrá, o el participante podrá solicitarle al Tribunal de Contrataciones del Estado que verifique si su oferta está debidamente evaluada, y si no se superan estos umbrales, quien va a verificar la evaluación de la oferta será el director ejecutivo. Finalmente, como les comentaba, los PIP son proyectos especiales que tienen una vocación temporal, no son permanentes, no son entidades permanentes, con lo cual, una vez que se concluya con la ejecución de las inversiones y éstas hayan logrado sus objetivos, el proyecto especial tiene 6 meses para realizar su cierre y transferir los resultados de la ejecución de las inversiones a la entidad que se va a encargar del funcionamiento de las mismas. El titular de la entidad es quien aprobará la transferencia de estos activos. Sin embargo, se prevé también que exista un acompañamiento posterior del proyecto especial a la entidad que se encargará del funcionamiento de esta nueva infraestructura. También prevé la norma la evaluación de este modelo de ejecución de inversiones para que el mismo sea replicado o extendido a entidades del gobierno subnacional, no solamente del gobierno central, para lo cual pueden hacer una aplicación parcial del modelo solamente utilizando algunas herramientas como el BIM, el PMO, o una aplicación total, pero esto está sujeto a la evaluación del MEF. Como podemos ver, estos proyectos especiales de inversión pública con el modelo de ejecución de inversiones que proponen, establecen herramientas bastante novedosas, basadas en la mejor experiencia que ha tenido el Perú en el último año prácticamente, y definitivamente pueden ser utilizados para el desarrollo de infraestructura hospitalaria que permitirá una gestión más eficiente de los hospitales, que estas obras que tienen bastante relevancia y envergadura concluyan oportunamente y puedan beneficiar al sector de la población a la cual están destinados, a la vez que se puedan hacer propuestas de modificación del diseño o de las soluciones previstas para los hospitales, de tal manera que se tengan hospitales con mejor tecnología o con mejores herramientas para su gestión, y a la vez se puede prever que tanto el equipo de acompañamiento en gestión de inversiones como el PIP posteriormente a la entidad que se encargue del funcionamiento de la infraestructura, realicen una asistencia especializada en la operación, con lo cual nos aseguramos de que no solamente tengamos la infraestructura lista, sino también una correcta operación de la misma de manera sostenible hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Y ahora damos pase a la doctora Miluska Madrid para que nos converse y nos comente un poco acerca de las asociaciones público-privadas y la ejecución de infraestructura pública. Doctora Madrid. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, agradecer al grupo por la gentil invitación. Y bueno, vamos a compartir algunas reflexiones sobre las APPs, en una primera parte de manera más general y en una segunda parte de manera orientada al servicio de salud. Bueno, en primer lugar, comentar que en el marco de las relaciones que entabla el Estado, existe una amplia gama de operaciones. Operaciones que tienen por característica tener de un lado precisamente al Estado, ya sea a través de una entidad de la administración pública o a través de un órgano al interior de esta, y de otro lado el agente privado, que es lo que se denomina contrato administrativo. Como sabemos, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, el contrato administrativo no constituye una unidad, por decirlo de alguna manera, sino que va a diferenciarse el uno del otro en función del régimen legal que le resulte aplicable. Es así que, por ejemplo, tenemos la concepción más clásica de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que ha sido bien expuesto en la primera parte por Cita y Juan Carlos, que se rige por la Ley de Contrataciones Estatales y su reglamento. Luego también podemos citar el régimen de actos de administración y disposición de bienes estatales a cargo de la SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y luego también encontramos las concesiones y las APPs, que es donde nos vamos a detener. Y a manera de antecedente, señalar que
desde los años 90 ha habido todo un proceso evolutivo que precisamente ha colocado al Estado en un rol promotor de la inversión privada, que ha trascendido las operaciones clásicas de adquisición de bienes y servicios mediante la contratación estatal regida por la normativa de la Ley de Contrataciones Estatales y su reglamento, y ha, digamos, incorporado nuevos instrumentos contractuales, como lo son las iniciativas privadas, las denominadas APPs y las obras por impuestos. Dicho esto, entonces, ¿qué es una APP? Una APP, que es una asociación público-privada, es una modalidad de ejecución contractual que puede ser llevada a cabo a través de una concesión, un contrato de operación y gestión, o cualquier otra modalidad permitida por ley, que se caracteriza por la confluencia del sector público y privado para lograr la generación, el desarrollo o mejorar una infraestructura pública o un servicio público. Caracterizado además porque, digamos, tiene un plazo de duración relativamente alto, con un tope de 60 años, y, digamos, lo que no hay que perder de vista de la APP es su finalidad, que es en este caso reducir toda la brecha de infraestructura existente en nuestro país, que, como hemos venido comentando, se ha visto más evidenciada en esta pandemia, ¿no? del COVID-19. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de APPs? Existen APPs cofinanciadas y autosostenibles que depende de la existencia de algún tipo de obligación de pago por parte del Estado. Y ahora bien, en lo concerniente al sector salud, tenemos que en el sector salud existe, digamos, un elevado monto de inversión pública que demanda la ejecución de este tipo de proyectos en este sector. Concretamente, lo relativo a la construcción y operación de las grandes unidades hospitalarias. Esto genera la existencia de una dificultad financiera por parte del Estado, ¿no? Que hace que el Estado no pueda financiar o por sí solo o de manera completa la ejecución de este tipo de proyectos de salud. Sin embargo, precisamente la APP permite efectivizar la realización de este tipo de proyectos de salud con la ayuda del sector privado. Ahora bien, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el panorama actual de los servicios de salud? Tenemos que, de acuerdo con el último censo de infraestructura sanitaria, el 30% de los servicios de salud están a cargo del MINSA, el Ministerio de Salud, el 40% a cargo de las clínicas privadas, un 15% a cargo de salud y el resto de porcentaje a cargo de las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, es clara la existencia de una brecha de infraestructura de salud pública, ¿verdad? Ahora bien, concretamente, en cuanto a los tipos a través de los cuales se puede desarrollar una APP en el sector de salud, tenemos que existen tres tipos, básicamente. Tenemos la APP denominada de bata gris, la de bata verde y la de bata blanca. La APP de bata gris permite que la provisión del agente privado de servicios no asistenciales, es decir, el agente privado va a proveer servicios o actividades como vigilancia, lavandería, alimentación de pacientes, ¿no? Cosas como esas. En segundo lugar, la APP de bata verde permite, además de lo primero, es decir, además de la provisión de los servicios no asistenciales, la provisión de algunos servicios asistenciales. Y podemos citar como ejemplo el Instituto Nacional del Niño, que a través de este tipo de modalidad de APP ha permitido que el agente privado se haga cargo de un servicio concreto de asistencia, que es en este caso el de laboratorio y servicio de apoyo de diagnóstico por imágenes, ¿no? Y finalmente tenemos la APP denominada de bata blanca, que es, digamos, la más integral, la que confluye de manera integral la provisión por parte del agente privado, no solamente de los servicios no asistenciales, sino de todos los servicios asistenciales. Y ahí podemos citar como ejemplos los contratos de APP suscritos por eSalud,
en los hospitales del Callao y Villa María del Triunfo, que datan del año 2014. Dicho esto, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué es que un hospital, cuáles son las ventajas de construcción, digamos, de un hospital público bajo el enfoque clásico de las adquisiciones y contrataciones estatales versus la construcción de este mismo hospital a través de este mecanismo de la APP? En primer término, tenemos que una ventaja es lo relativo al enfoque, ¿no? Porque mientras que, digamos, de un lado, si construimos un hospital a través del mecanismo de obra pública, tenemos ciertos límites, porque a través de ciertamente, el Estado va a adquirir, digamos, el diseño y la construcción del hospital y hasta el equipamiento. Y ese es el límite, no se puede ir más allá. En cambio, a través de una APP, se puede lograr no solamente el diseño y la construcción del hospital, sino también el equipamiento y la gestión del servicio de salud. La gestión del servicio de salud y el mantenimiento del mismo, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Esto, además, impacta tremendamente en lo que es la calidad y la eficiencia del servicio, ¿no? Antes de que me olvide, hay una ventaja en cuanto al tiempo de construcción. Ha quedado demostrado que a través de una APP se reduce el tiempo de construcción del hospital. Por ejemplo, en el hospital de Villa María del Triunfo y el Callao, el tiempo de construcción ha sido de 2 años, ¿no? Y a través de los mecanismos clásicos de obra pública, este tiempo es mayor. Entonces, como decía, el impacto de esta diferencia lo vemos en la calidad y eficiencia, ¿no? Porque de un lado, de cara a la calidad, tenemos que, por ejemplo, los servicios complementarios de diagnóstico que he comentado, que se realizó a través de la APP denominada de Bata Verde en el Instituto del Niño, cuenta con un ISO 9001, ¿no? Que como sabemos es un certificado de calidad del servicio, lo que se traduce en que el usuario, el paciente, tiene una menor reducción del tiempo de espera en las citas, en la programación de cirugías, hay una mayor rapidez en la entrega de medicamentos también. Y además, en términos de eficiencia, encontramos otra ventaja porque los costos de operación y mantenimiento de estas unidades hospitalarias son menores frente al mecanismo clásico de la obra pública. Entonces, a manera de conclusión, yo creo que es importante porque, digamos, muchas veces se tiene una idea sesgada sobre lo que es la APP en el sector salud, ¿no? Se cree que la APP representa una privatización del sector salud y yo creo que no. El APP en el sector salud realmente es una gran herramienta que ha dado demostrado que tiene efectos muy positivos de cara a la reducción de la brecha de infraestructura en el sector público y tiene un gran impacto positivo en la calidad de la prestación del servicio de salud. Entonces, yo considero que hoy por hoy realmente la APP constituye un gran mecanismo para reducir esta brecha actual existente en salud y mejorar la calidad del servicio frente a la modalidad clásica, que solamente implica una intervención, inversión pública, ¿no? No, muchas gracias, doctora Madrid. Ahora sí, entonces vamos a dar pase al bloque de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos entonces unas preguntas, por favor. A ver. La primera pregunta va dirigida para la doctora Cita y dice de la siguiente manera. Respecto a lo establecido en las disposiciones específicas sobre la solicitud y entrega de adelantos de la directiva número 005-2020 del OCE,
cree que el otorgamiento de adelantos directos de hasta el 15% del monto del contrato original y 25% para adelantos materiales genera algún tipo de problema respecto al presupuesto que dispone la entidad para dicha contratación? Doctora, por favor. Sí, gracias David. David, por si acaso tu audio no está bueno. No se te escucha casi nada, pero sí logra escuchar tu pregunta. Bien, Diga. el decreto legislativo establece que hay que reconocer a los contratistas el impacto en plazo, obviamente eso significa impacto en costo, ¿no? Porque una obra que se tiene que ejecutar en un plazo mayor que el inicial, obviamente es una obra que cuesta más. El decreto legislativo y la directiva dicen que hay que reconocerle al contratista lo que ha gastado o lo que va a gastar para la removilización de equipos y por tener que ejecutar obra bajo las normas COVID, pero dice también que no va a haber mayor asignación presupuestaria para las entidades. La norma dice que hay que darles adelantos a los contratistas por importes mayores a los que establece el régimen general, pero, repito, dice que no se le va a asignar mayores recursos a las entidades, y eso significa que las entidades van a tener que modificar su presupuesto institucional, priorizar su presupuesto, y van a haber seguramente actividades que ya no van a poder ejecutar para poder hacer la migración del presupuesto asignado a esas actividades a esta obra. Obviamente hay todo un marco normativo de carácter presupuestal para poder hacer estas modificaciones y priorizaciones en el presupuesto, y es a través de esos mecanismos que tendría la entidad que buscar el presupuesto. Otra alternativa, si es que no hay de dónde sacar plata en el presupuesto institucional, es que las entidades redefinan su necesidad, es decir, establezcan un nuevo alcance de la obra que quieren, de la obra que han contratado, de repente hagan reducciones de esa obra o pacten con el contratista que ya no las metas que se han previsto para ese proyecto sean acortadas, ¿no? Prescindan de algunos componentes de esa obra, que obviamente no le quiten funcionalidad a la misma. Pero no hay más plata, más bien dicho, el Tesoro no le va a asignar más plata a las entidades tienen que mirar dentro del presupuesto con que ya tienen, cómo lo reformulan, o si, repito, recortan sus metas para ese proyecto. ¿Cómo se hace para reducir los tiempos en la estructuración de los proyectos APP, que considero que es una de las principales desventajas de esta figura? Esa es la pregunta. Yeah. Bueno, eso va a depender de precisamente cada una de la duración de las etapas del proyecto, ¿no? Como sabemos, una APP tiene distintas etapas y ya un poco va a depender de la entidad a cargo de estas, ¿no? O sea, si estamos hablando de la etapa de planeamiento en la cual existe, digamos, un listado de proyectos a cargo del sector salud, por ahí no vemos el problema. Si estamos hablando de la etapa de formulación que implica el diseño y la evaluación del proyecto, en este caso está a cargo de la entidad y ya, digamos, dependerá de los tiempos de la entidad en que desarrolle tanto el diseño y evaluación del proyecto. Ahí ciertamente también pueden haber factores políticos que influyan en la realización de los proyectos que ya no se pueden determinar con exactitud. En la etapa de estructuración del proyecto ya va a depender del OPIP, ¿no? Que es el organismo promotor de la inversión pública que se encarga de la evaluación de los riesgos y el diseño del contrato, que me parece que es la etapa más expeditiva. Y bueno, la transacción ya culmina con el contrato, pero digamos, de manera integral, considerando estas etapas, creo que donde más problemas podrían existir es en la etapa precisamente de formulación. No podemos determinar un tiempo exacto de duración, sobre todo si es que va a depender de elementos ajenos, como por ejemplo temas políticos para sacar el proyecto, pero digamos que es la etapa donde yo considero que hay una mayor dificultad de cara a tiempos y donde tendría que haber ciertamente una mejora, ¿no? Pero no podemos determinar en este caso el tiempo para superar esto, ¿no? Perfecto, gracias, doctora. Hay otra pregunta y es la siguiente. Si el cofinanciamiento obligatorio de las APPs de titularidad de salud tiene un impacto negativo en el desarrollo de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta su naturaleza de fondo.
impacto negativo, digamos, a ver, la APP puede ser, como sabemos, autofinanciada como cofinanciada. Si es autofinanciada, ciertamente no hay ningún tipo de obligación por parte del Estado. Si es que es una operación cofinanciada, ciertamente hay una obligación por parte del Estado, pero es permitido por el marco legal. No veo que per se la aplicación del cofinanciamiento haga negativo al proyecto. No veo el problema ahí con eso. Gracias, doctora. Hay una última pregunta, me parece, respecto a las APP en salud. ¿Cómo se podría dinamizar su ejecución en gobiernos regionales y gobiernos locales? ¿Existe alguna APP en estos sectores del gobierno? Bueno, los gobiernos regionales y locales, lastimosamente, son un problema en general de cara a la gestión misma de diversos aspectos vinculados con la administración pública. Actualmente, las APPs a cargo de los proyectos regionales ciertamente poseen dificultades de cara al tiempo con el que se están llevando a cabo, pero bueno, también podríamos pensar en mecanismos alternativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las obras por impuestos, que también podrían servir para dinamizar la ejecución de este tipo de proyectos en esos sectores vinculados con los gobiernos regionales, ¿no? Y locales. Gracias. Hay otra última pregunta, me parece, que es la siguiente. ¿Qué se recomienda para salvar la posibilidad de controversias por el reconocimiento de costos? Eso es costos de obra pública, de APPs, porque si es reconocimiento de costos, se dejó a Cita, que es la experta en obra pública, para que pueda explayarse más sobre el tema. Hola, Sí, entiendo que se están refiriendo al reconocimiento de los costos que establece el decreto legislativo 1486 y la directiva 005 para la reactivación de estas obras que han estado paralizadas, ¿verdad? Creo que apunta a esa parte de la pregunta. y me Bien, parece que sí. aquí hay un escenario bien particular. El contratista puede evaluar o puede calcular con certidumbre los costos de la paralización de la obra, porque son los costos, el gasto general que puede acreditar los costos incurridos según los precios de su oferta, y la entidad lo que tendría que hacer es verificar si efectivamente esos costos y gastos generales se acreditan. Hasta ahí no hay dificultad. Los costos por removilización, creo que también para ambas partes hay predictibilidad de cuáles pueden ser esos costos. La dificultad viene respecto de los costos en los que se va a incurrir para terminar la ejecución del saldo de obra. ¿Y por qué? Porque no se tiene un precedente reciente de qué significa ejecutar una obra en pandemia. No se tiene. Nadie sabe cómo van a ser los rendimientos reales, ¿no? Si antes una obra se ejecutaba con una, digamos, un frente de obra con una cuadrilla de 10 obreros y en 8 horas ellos podían producir, no sé, N metros cuadrados o N metros cúbicos, ¿no? Para eso hay bastantes estudios, hay bastante data técnica. Hoy no se tiene ese dato. Hoy no se sabe cuánto en términos de tiempo, que como dije hace un ratito, el tiempo impacta en costo, cuánto va a significar que esa misma cuadrilla de 10 trabajadores, que ahora ya no van a poder trabajar 8 horas porque van a tener que, antes de entrar a su frente de obra, pasar por su examen médico, pasar por su charla de salud, van a tener que salir a almorzar en horarios diferentes, las cuadrillas van a tener que armarse de manera distinta, y además, como hay estos espacios, distancias mínimas establecidas por las normas sectoriales, 1,5 metros entre trabajador y trabajador, entonces ya no va a ser lo mismo. En esas 8 horas, que ahora ya no son 8, son 7, digamos, esos trabajadores ya no van a poder producir lo mismo. Entonces, esa estimación de rendimientos que impacten costos, ambas partes que están haciendo proyecciones, estimaciones,
ambas partes me refiero al contratista cuando presenta su solicitud y la entidad cuando evalúa esa solicitud. Entonces, lo que yo he recibido en varios casos de varios clientes contratistas es que los cálculos que han hecho las entidades son distintos. Y también tengo clientes que son entidades públicas, que ya evaluaron las solicitudes de ampliación de plazo, que no coinciden con esos cálculos que han hecho los contratistas, porque claro, nadie sabe con exactitud cuáles van a ser los rendimientos reales. Nadie lo sabe hoy por hoy. Hasta ahora todo el mundo está haciendo sus proyecciones, y es por eso que la directiva dice que periódicamente cualquiera de las partes puede pedir que se revisen esas estimaciones en plazo y en precio. O sea, hay esa alternativa de la revisión periódica. ¿Cuál es la dificultad? Porque hoy o por hoy el pronunciamiento de la entidad, si es distinto de lo que planteó el contratista va a tener que llevarlo a los mecanismos de solución de controversias. Como ya dije antes, la gran mayoría de contratos no tienen JRE. Es posible que pacten la inclusión de una JRD, pero hasta que se pacte ya los 30 días hábiles que se tiene para ir a solución de controversias ya se pasaron, porque no es sencillo constituir una junta de resolución de disputas, más cuando no hay suficientes adjudicadores ni suficientes centros de junta de resolución de disputas, hay poquísimos. Entonces probablemente casi todas las controversias sobre solicitudes de ampliación excepcional de plazo por la discusión en costos, que es lo que estás preguntando, van a ir a arbitraje. Van a ir a arbitraje. Entonces la pregunta es, si ya el contratista llevó a arbitraje el pronunciamiento de la entidad en la parte discrepante, luego va a poder pedir revisar esos mismos costos, estos mismos cálculos que ha hecho la entidad. ¿Es posible? Porque claro, la directiva habla de revisiones periódicas. En mi opinión sí es posible. En mi opinión, aun cuando se encuentre sometido a arbitraje, igual cualquiera de las partes puede decir, mira, periódicamente, ok, nosotros valorizamos cada mes. Al mes, oye, sentémonos a revisar si los rendimientos que se calcularon fueron los que se dieron en la realidad. Se sentarán a revisar y determinarán si el rendimiento que se estableció y que aprobó la entidad está correcto, es sincero con la realidad, seguimos para adelante. Y el arbitraje, en fin. Pero si, por ejemplo, se detecta a propósito de esa revisión que el rendimiento que la entidad calculó efectivamente no era el real, hay un arbitraje en curso, yo sí creo que las partes pueden, en base a la habilitación que da la directiva, hacer los ajustes y hacer las modificaciones para que los rendimientos a futuro se ajusten, sean distintos, sean los que resulten de esa revisión periódica. Y así sucesivamente se seguirán revisando. ¿Qué pasa hacia atrás? Si lo que se reflejó en la realidad fue un rendimiento distinto del que aprobó la entidad, ¿puede esa revisión significar que se cambie hacia atrás? Yo creo que sí. Para mí, la finalidad de esta norma de la revisión es poder sincerar. ¿Por qué? Porque las proyecciones que hicieron ambas partes eran en base a estimaciones, cálculos, no había data histórica. Para eso es la revisión. Porque cuando tú ya tienes una obra ejecutada, ya puedes ver cuál fue el rendimiento que finalmente se dio en la realidad. Entonces, si tienes un arbitraje, bueno, pues arreglamos en base a la revisión cuál debió ser el rendimiento, que es lo que se dio en la realidad, y ese arbitraje quedará sin efecto, se desistirán y lo que fuera. Para mí, las partes tienen como alternativa para evitar tanto litigio en las obras públicas, justamente este mecanismo de revisión de impacto en precios y en plazo que prevé la directiva. Ojalá así se entienda. Creo que está la herramienta para poder evitar controversias, evitar más controversias. Muchas gracias, doctora Cita. Hay otra pregunta para usted aquí en el chat. Han puesto, ¿cuál sería la ventaja de ejecutar infraestructura hospitalaria a través de la obra pública, existiendo mecanismos que entiendo que por lo mencionado, la mejor opción sería un inversionista que además que construya, opere y mantenga la infraestructura y el servicio? En tanto, se comprueba que salud como tal no está funcionando. A ver, son mecanismos diferentes, ¿ya? Y ciertamente la asociación pública-privada es un mecanismo, como ya ha señalado Miluja, que tiene varias virtudes. La dificultad que yo le veo a ese mecanismo es primero
el tiempo que necesita para que un proyecto de APP vea la luz. Es decir, para que se convoque, ¿no? Si ustedes miran, son muy pocos proyectos, la cartera de proyectos que se tienen, no sé para cuándo se van a convocar. Yo siempre escucho que hay proyectos por APP que están hace 3 años y los reformulan y les vuelven a dar la vuelta y otra vez los vuelven a mirar. Entonces, para mí, la primera dificultad del régimen de APP es que para que esos proyectos lleguen al punto de convocatoria, pasan 3 años, si no más, ¿no? Y porque además tiene que ser un proyecto muy cuidadosamente diseñado para justamente atraer la inversión privada, porque aquí, o sea, la esencia de este tipo de contratación de APP no es que el Estado financie, es que sea un privado el que venga a poner el financiamiento. Entonces, un privado va a venir a poner el financiamiento solamente si el diseño le funciona, ¿no? Si le asegura el retorno de su inversión. Entonces, esa es una dificultad. En obra pública, como saben, el dinero sale del tesoro público, ¿no? Entonces es más fácil que el Estado saque un proceso de selección para poder convocar la ejecución de una obra, porque el dinero ya está en el tesoro, y está asegurado, el dinero está. Claro, la dificultad es que hay poco dinero, ¿no? El Estado no tiene tanta plata como para poder hacer esta cantidad de hospitales que se necesitan. Por eso tenemos la brecha de infraestructura. Sin perjuicio de todos los bemoles que hay a nivel de obra pública, también a las entidades les cuesta muchísimo llegar al punto de sacar y convocar un proceso de selección, les cuesta muchísimo. Algunas convocan y logran adjudicar, y luego la obra se queda paralizada, retrasada. O sea, en realidad, y es por eso que hay esta vuelta de timón, ¿no? A mirar otros mecanismos, como por ejemplo traer a la mesa a otro país para que ayude y brinde asistencia técnica a los funcionarios públicos en la ejecución de los proyectos. Por eso se busca otros modelos para que los contratos se hagan mediante modelos internacionales, colaborativos, como el FIDI, como el NEC, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que hoy por hoy, ni APP ni obra pública está dando el resultado que el país necesita. Y es que esas obras no se queden paralizadas, que no nos demoremos una vida en sacar una convocatoria. O sea, hoy por hoy, para mí, los dos mecanismos tienen debilidades, y las debilidades creo que parten de la escasa capacidad de gestión que se tiene ahora mismo, ¿no? De poder sacar adelante proyectos, poder convocarlos, por APP o por obra pública, ¿no? Hay mucho todavía por mejorar. Gracias, doctora. Hay una pregunta para el doctor Juan Carlos. ¿Cómo se podría garantizar la transparencia y fiabilidad del mecanismo si es que, como menciona, hay una gestión centralizada de los cambios y modificaciones que se realizan en el PEI? ¿Cómo se evitarían o se podrían controlar posibles actos negligentes? ¿Podría ser Contraloría? Sí, claro. Por un lado tenemos que la gestión de cambios a través de la Junta de Cambios no busca tanto, digamos, cubrir cualquier error que pueda existir o cualquier negligencia, sino más bien que los diferentes actores que toman decisiones dentro del proyecto especial de inversión pública puedan sentarse en un único mecanismo, un único órgano que de manera conjunta adopten las decisiones mirando el proyecto desde las diferentes aristas, de sus diferentes especialidades, y puedan decidir si el cambio propuesto por la Oficina de Infraestructura es correcto, es mejor, si es viable. Por ejemplo, el de presupuesto dirá si efectivamente se cuenta con el presupuesto o los fondos para ello. El de infraestructura, que bueno, además es el proponente del cambio, tendrá que exponer por qué ese cambio en el diseño o en la ejecución de la obra es mejor para lograr los objetivos. Y así cada área dará su opinión y finalmente en conjunto decidirán si el cambio va o no va. Entonces es una forma de gestionar el proyecto de una manera más eficiente a lo que ocurría antes, que uno hace su informe y le traslada la responsabilidad al otro, el otro hace su informe de manera aislada y al final cada uno lo ve de una manera, digamos, aislada, con una sola óptica, y tienes un montón de informes que para empezar es un proceso largo,
que toma tiempo y donde lo único que hay es una especie de traslado de responsabilidades. Acá sientas a una mesa a todos los directores en un único órgano para que en conjunto adopten las mejores decisiones. Ahora, ¿cómo se evitan que hayan actos de negligencia? ¿Cómo se puede observar que las decisiones sean las más eficientes? Como comentaba, se ha previsto en la normativa que hay un acompañamiento de Contraloría, tanto con control previo como con control concurrente, con lo cual definitivamente Contraloría va a intervenir en la ejecución de estos proyectos de inversión pública, y a la vez la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones va a emitir opiniones vinculantes respecto del funcionamiento del modelo, va a vigilar el funcionamiento del modelo, va a emitir lineamientos y normativas de menor rango sobre la ejecución del modelo, de manera tal que cada vez se tengan criterios más estándares o más especializados respecto de cómo se deben ejecutar este tipo de proyectos bajo el mecanismo de proyectos especiales de inversión pública. ¿Ahora sí se me escucha bien? Sí, David. Ya. Bueno, tenemos una última pregunta para usted, doctor Juan Carlos. Dice, ¿cómo se trataría la resolución de controversias en el tema de PIP? ¿Sería a través de una junta de resolución de disputas? En aquellas contrataciones en las que se van a utilizar contratos estándar internacional, dependiendo del modelo que se utilice, se podrán prever los mecanismos especializados. Lo normal es que se utilicen dispute board, que ahora no solamente son una junta de resolución de disputas orientada a la solución de las controversias, sino más bien en prevenir controversias, que es aquello que se está implementando en las últimas versiones de estos contratos estándar. Por ejemplo, en la versión 4 de los NEC, en NEC 4 ya no se habla solamente de un DAP, sino un DAAB, que ya está orientado más a la prevención de las disputas. Entonces sí creo que los dispute board va a ser, junto con el arbitraje, van a ser los mecanismos utilizados en este tipo de contratos, pero también va a depender mucho de cómo está regulado en el modelo previsto. De acuerdo, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, PRL les agradece a cada uno de los ponentes, doctora Cita, doctor Juan Carlos, doctora Miluska, por su participación. Y bueno, de igual manera, muchas gracias a todos los asistentes y les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, ya que en los próximos días anunciaremos nuestro siguiente webinar y también, bueno, publicaremos este webinar que se acaba de realizar. De esta manera damos por concluido este evento. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos los asistentes, a Juan Carlos y a Miluska por compartir el panel, y David, nuevamente gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hasta luego.